Bueno, gloria al Señor. Amén. Decimos amén. 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 Gracias a Dios, hermanos, en esta tarde, por las bendiciones del Señor que estamos recibiendo y porque Dios está aquí en el medio. Aleluya. Bueno, deciros, hermanos, que la persona del Señor está en nuestro lugar. Y hoy, hermanos, pues el pastor tiene unos proyectos por hacer y bueno, pues hoy el que primero tiene que empezar con estos temas, y vamos a hablar hoy de algo tan importante y que tanto nos interesa como es hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Deciros, hermanos, que últimamente estamos cambiando mucho. ¿Sabes de qué forma estamos cambiando? Últimamente estamos cambiando la Biblia por el móvil. Hoy la gente no trae Biblia, hoy la gente lee el móvil. Y no lees el móvil porque no lees el móvil. Pero hay gente aún más, un poco más intelectual, que ya no usa el móvil, usa una tablet. Que no estoy en contra de las tablets, que Dios los bendiga. Pero ¿dónde está el espíritu de la hoja? ¿Dónde está el espíritu de llevar la palabra de Dios en la mano? Antes te identificaban si te veían con la Biblia. Hoy solamente ya faltaba eso, que es que no llevamos ni Biblia. Es difícil de identificarnos, pero gracias a Dios que aún hay una iglesia que se mantiene, que aún traemos la Biblia. Ay, Padre, gloria al Señor. ¿Cuántos han traído la Biblia? Dicen amén. Muy poquito, gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar algo tan importante. La Biblia es la bendita palabra de Dios escrita. Es decir, que la Biblia es un libro que no es como los demás, normales y corrientes, como el hombre puede escribir. Hay grandes biografías humanas que han sido, hermanos, dados con premios y están en una altura considerable, como el Quijote, como otras grandes literaturas. Hay gente, hermanos, que escribe grandes historias sobre Superman. Otros les gusta el Robin Hood. Y todos estos libros están ahí escritos. Pero hay una diferencia entre la Biblia y los libros de los hombres. Los libros de los hombres tienen actores que son ficticios, que no son verdad. Los actores de los libros son imaginarios, no tienen vida. Te tienes que imaginar el caballo, el jinete, la guerra, porque son ficticios. Pero ¡ay, qué bueno, hermanos, que la palabra de Dios, el autor, no solamente, hermanos, subsiste en sí mismo, sino que en cada hoja de la Biblia se ve a la persona de la Trinidad caminando en la historia. Bendito sea su nombre. La Biblia es un libro vivo. La Biblia es un libro que tiene vida en sí mismo. La palabra de Dios escrita es la verdadera que da vida, el maná inagotable. Bendito sea el nombre del Señor. Si tienes depresión, no leas libros extraños. Si tienes malestar, no leas ni veas noticias extrañas. Lee la palabra, consulta la palabra, porque la palabra de Dios es medicina para los huesos. La palabra de Dios es eficaz, penetra hasta el alma, discierne los pensamientos, llega hasta el tuétano. Y dice la Biblia que Él pesa las acciones. Es decir, que la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino. El mundo anda en tinieblas, el mundo no sabe por dónde va rumbo a un precipicio porque no tiene luz. Pero la Biblia nos dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Dicen amén. A su nombre. Fijaros, hermanos, Jesús les dijo a los escribas y a los fariseos, no al populacho, no a la gente que no sabía leer, les dijo a ellos, les dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Dice la Biblia, hermanos, que en 2 de Pedro, porque nunca la profecía, la palabra de Dios, fue traída por pensamientos
pensamiento humano, sino que era el Espíritu Santo que inspiraba a los santos hombres de Dios y así escribían la Biblia. Segunda de Pedro dice, porque tenemos la palabra profética más segura, a la que haces bien en contemplar como una antorcha que ilumina el lugar oscuro. Es decir, que tenemos la palabra de Dios más exacta, tenemos la palabra de Dios más verdadera. La Biblia es la palabra de Dios. A su nombre. Fijaros algo, hermanos. La palabra Biblia en latín significa biblos. Y la palabra biblio significa conjunto de libros. Es decir, que la Biblia no solamente es un libro, sino que son 66 en su totalidad. Eso quiere decir que es la primera biblioteca transportable, la primera biblioteca que puedes llevar en tus manos, que la puedes leer en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y a cualquier hora. Bendito sea su nombre. Fijaros, hermanos, la Biblia nos habla de un relato de 4000 años sobre la humanidad. La Biblia participaron varios hombres en varias épocas y cada uno distinto. Participaron reyes, príncipes, nobles, esclavos, libres. Todos estos hombres participaron en varios años, pero todos ellos eran dirigidos por el Espíritu del Señor. Toda la Biblia en sí lleva un mensaje. Toda la Biblia en sí lleva una cronología exacta. En la Biblia no hay contradicciones. En la Biblia no hay controversias. En la Biblia no hay nada, hermanos, que se puedan contradecir entre ellas. La Biblia es exacta y encaja como en un guante. Fijaros, hermanos, la Biblia es hermosa en el mensaje que lleva. El mensaje que lleva es que Dios ama al mundo. Es un mensaje continuado. Es un mensaje sin interrupción. Desde Génesis hasta Apocalipsis está diciendo Dios continuamente lo que ama al hombre. Dios te ama. Textos tan hermosos como Isaías 45:22 dice: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Gracias a Dios que hemos conocido su palabra y hemos entendido su palabra y hemos entendido el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos han creído en el Hijo de Dios? Nosotros tenemos vida eterna. Fijaros, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es medicina a los huesos. La palabra de Dios es lumbrera al camino. La palabra de Dios, fijaros, hace sabio al simple y le da cordura al necio. ¿Qué no puede hacer la palabra de Dios? Si Jesús mismo dijo: la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida. Quiero deciros, hermanos, algo importante. Nadie puede conocer a Dios si no lee la Biblia. Es imposible que conozcas a Dios sin leer la Biblia. El que lee la Biblia conoce el carácter de Dios. El que lee la Biblia conoce los sentimientos de Dios. El que lee la Biblia sabe cómo es Dios. Hay predicadores, sí. No se han leído la Biblia entera en años que llevan predicando. Solamente ojean para buscar un mensaje. Ojean, miran, revisan y no se han leído la Biblia entera ni 3 veces. Hay gente que se lee tanto libro que la Biblia la deja a un lado. Pero te digo algo, tiene más verdad la Biblia que cualquier libro. Fíjate lo que te voy a decir. Es mejor
cualquier libro de teología, por el escritor que sea, me da igual. Barclay, ¿cómo se llama este hijo? Rile, los del Calvino, todos esos teólogos tienen su opinión propia. La teología sistemática, la teología propia, todo lo que es teología son pensamientos de hombre transmitidos en libros. Los que leen al fraillecito este de la cuevita. Hay gente que se come tanto el libro que se olvida de la palabra de Dios. Es mejor la Biblia que cualquier libro. Si lees la Biblia te haces sabio. Si lees los libros y teología, empiezas a pensar como el escritor y empiezas a sacar conjeturas. ¡Lee la Biblia! ¡Convéncete de la Biblia! ¡Bendito sea Dios! Mira, si solamente existirían teología y no existiría Biblia, nos perderíamos. La teología no sirve para nada. Pero aunque no hubiera teología ni libros escritos, estando la Biblia, nos vamos para el cielo. La Biblia es la palabra de Dios. No menosprecies la Biblia por un libro. Termino con esta frase. Una frase dijo Pablo, enfadado como yo. Dijo Pablo en Romanos: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios te salva. La palabra de Dios te cura. La palabra de Dios te levanta. La palabra de Dios te hace salvo para la gloria de su nombre. Su nombre. Hemos dicho que la Biblia lleva una continuidad en su mensaje. En ella no hay contradicciones ni controversias. ¿Cuándo viene una controversia? En el original hebreo no hay ninguna controversia. No hay nada que se contradiga. Fijaros, en la cueva del Qumran se encontró un rollo de Isaías, más antiguo que donde se le tradujeron las escrituras. ¿Y sabes qué pasó? Las compararon y prácticamente eran iguales. Habían pasado varios años, habían pasado decenas de años. Miraron el rollo de Isaías del año tal y miraron donde se traducía y prácticamente eran iguales. Entonces, ¿dónde están las controversias? ¿Dónde están las contradicciones? ¿Dónde están las diversas opiniones? Eso está en el traductor. Cuando una persona, un hombre entendido, un teólogo o alguien que estudia las escrituras y quiere traducir del hebreo a su idioma, ahí es cuando viene la contradicción y cuando vienen las controversias. Porque el que traduce tiene que ser fiel y fidedigno en la letra que está transmitiendo. Es decir, que no era lo mismo traducir del texto masorético o del texto Receptus, o de la Septuaginta, o del Códice Siriaco, o de los textos arameos. De cada traductor, según donde se traducía, así transmitía el pueblo, y por eso hay versiones, por eso hay contradicciones, porque cada uno traduce según su idioma. Mirad, os vamos a poner un ejemplo, como en la otra ocasión lo puse. Imagínate que nos cogen a 10, nos seleccionan a 10. De aquí, los más listos, los que mejor leemos, que destacamos en la iglesia, y ahora los 10 más estudiosos nos dan 2 folios escritos en chino. El original se guarda aquí y hacemos 10 copias, y 10 copias para los más estudiosos, uno para mí, uno para allí, otro para allí, otro para allá y otro para allí. 10. Y nos dan 20 días para traducir. Alma, ¿y quién traduce eso? Si es un poco rapato, eso parece. Pero seguro, por ser como somos, algo sacaríamos. Ahora, acertar, no los acertaríamos. Pero llegarían los 20 días y vendríamos aquí con nuestro folio traducido. Cogeríamos el original,
lo pondríamos ahí y leeríamos lo que pone. Cogeríamos el mío, leeríamos el mío y seguro que me voy 100 lenguas. Cogeríamos el de otro, alguna cosa coincidiría, el 60%, pero también variaría. Es decir, que según la inteligencia del que traduce, según el conocimiento que uno tenga, según la lealtad y la fidelidad a la fe que uno tenga, así transmitía. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios es exacta. La palabra de Dios es con cordura. La palabra de Dios no tiene contradicciones. Yo digo que bendito sea la palabra de Dios. A su nombre. ¿Cómo nos llegó a nosotros la Biblia? Todo comenzó, hermanos, en el año 230 aproximadamente antes de Cristo, donde un hombre llamado Ptolomeo I, emperador de aquel tiempo, quiso hacer una biblioteca la más grande, la más espléndida del mundo. Comenzó, hermanos, su proyecto y ahora lo hizo en Alejandría, su ciudad portuaria. Todos los barcos que atracaban, todos los barcos que iban a otras naciones, el rey encargaba que trajeran toda clase de escritura, escrita en papiros, escrita en piedra, escrita en arcilla, escrita en barro, cualquier escritura de cualquier nación o del mundo conocido conquistado, lo tenían que traer a esta biblioteca en Alejandría. Fijaros algo importante, eran tanto los barcos que venían, era tanto lo que traían, que se presumía que esta biblioteca tenía 1 millón de papiros escritos a mano. Con semejante biblioteca, semejante escritura que tenían, de ahí salieron grandes pensadores de la historia. De allí salió, hermanos, Platón, Aristarco, Arquímedes, Aristóteles y muchos más que fueron famosos por su sabiduría, famosos, hermanos, por sus filosofías. Pero dice la historia, hermanos, que pasando los años, Ptolomeo I murió y heredó el trono su hijo, Ptolomeo II, apodado Filadelfo. Y dice la historia que Filadelfo, observando la biblioteca de su padre, que aún quedaba por reedificar y hacer, siguió con la tarea de su padre. Y ahora, hermanos, siguiendo construyendo, dice que él se llevaba bien con los judíos que estaban viviendo su imperio, de tal manera que él veía que había escritos de los judíos y también quería tenerlos en su biblioteca. Así que, como había buena relación, llamaron en aquel tiempo al sumo sacerdote de Jerusalén, que en aquel tiempo era Eleazar, o se llamaba Eleazar. Cuando le hicieron venir, Filadelfo le propuso esto: he visto escritos y he visto libros que tenéis vosotros y me interesaría, lo mismo que traigo libros de otras naciones, de otros lugares, estos que están aquí en el imperio, me gustaría que los pusieran también en mi biblioteca. Así que dice la historia, hermanos, que este sacerdote llamado Eleazar fue y llamó a 72 rabinos, a 6 de cada tribu, pero claro, los llamó a hombres que eran fieles, a hombres que tuvieran testimonio, a hombres, hermanos, que fueran fidedignos en lo que pudieran traducir y escribir. No podían poner sus pensamientos, no podían poner lo que ellos pensaban del texto, era una copia exacta. Bendito sea el nombre del Señor. El imperio hablaba el griego y ahora las escrituras estaban escritas en paleo-hebreo. La historia dice que cuando Abraham fue llamado por Dios, Abraham hablaba siriaco, y cuando lo llamó Dios a Canaán, entró a vivir allí y con los años adoptó la lengua de los cananeos, y en esa fusión de lenguas salió el paleo-hebreo, y con los años y con el tiempo se le llamó judaico o hebreo, y ese era el idioma que cogió el pueblo de Dios. Todos los escritos estaban escritos de esa manera. Así que, llamando a estos 72 hombres, les encargaron
rigurosamente traducir la Biblia al griego de aquella época. Los 72 hombres comenzaron a traducir y de aquella gran labor nació una versión llamada la Septuaginta o la versión de los 70, y todo fue supervisado por el sacerdote Eleazar. Fijaros, cuando ellos vieron esta obra magna, cuando los judíos vieron la Biblia completa en un solo tomo, en un libro bien concentrado, dice la historia que los judíos que vivían en aquel tiempo abrazaron a la Septuaginta como un texto de apoyo para su fe, y eso fue en el nombre del Señor. Pero fijaros, los años pasaron, el tiempo pasó, y el secreto mejor guardado de todos los tiempos se cumplió. Así estaba escrito en Micaías 5:12: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá aquel que guiará a Israel. Libro de Isaías 9:6 dice: porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, su nombre será llamado Dios fuerte, príncipe de paz, el Padre eterno, aunque en mi versión dice Dios eterno. Es decir, que lo que estaba escondido salió a la luz. Primera de Timoteo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Jesús es el Emmanuel que vino a habitar con nosotros. Él tomó un tabernáculo, dice la Biblia, y Jesús se tabernaculizó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué bendito sea su nombre! Fijaros, dice la Biblia: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, como los hombres nacen de carne y hueso, Jesús también nació de carne y hueso. A la edad de 12 años, dice que los sacerdotes se quedaban pasmados y decían: ¿cómo puede ser? ¿Qué sabiduría es esta? Que con 12 años las respuestas que da. Es decir, hermanos, el secreto mejor guardado fue revelado a los hombres. El Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Fijaros, hermanos, Jesús era bilingüe. Con los romanos hablaba en griego, con los judíos en arameo, y con los doctores de la ley y con los hebreos, sacerdotes, hablaba en hebreo. Por eso se pasmaban, porque con 12 años era muy difícil dominar el hebreo como él lo dominaba. Él era la palabra andante. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. A su nombre. Le cogieron tanta envidia, le cogieron tanta tirria, que a la edad de 30 años comenzaron a perseguirle, a intentar, hermanos, discriminarle de alguna manera. Empezaban a perseguirle, a intentar coger una frase para poder acusarle, pero dice la Biblia que no podían cogerle nada, porque él era igual que los hombres, pero sin pecado. Él dijo: el Dios de este siglo viene hacia mí y nada tiene en mí. Fijaros que él dijo: ¿quién de vosotros me puede redarguir de un pecado? ¿Quién? Si él era el Dios viviente, las mismas santidad andante. Era la imagen del Dios invisible. Era el Dios creador que pisaba la tierra. Bendito sea su nombre. Comienza su ministerio y entra en la sinagoga de ellos. Y ahora lee el rollo de Isaías, capítulo 61, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los hombres, abrir la cárcel a los que están cautivos, a vendar los corazones de los afligidos y a proclamar un año de bendición. Pero qué envidia le tenían, con acusaciones falsas. Dicen que lo apresaron y Jesús mismo dijo: si el grano de trigo
no cae en tierra, no lleva fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Aquella semilla comenzó a crecer. Aquella semilla comenzó, hermanos, a dar su fruto. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús murió y resucitó, empezó una persecución contra la iglesia. Y dice la Biblia que los hombres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra de Dios por todos los sitios. Fue, hermanos, algo que se esparcieron. Es como si tiras una piedra en un lago y salta por todos los sitios el agua. Así fue la explosión del Evangelio de Jesucristo. Comenzaron a predicar por todos los sitios. Se convertían en masas. En aquel tiempo los romanos se levantaron contra los cristianos y grande persecución hubo. Los comenzaron a meter en la cárcel. Comenzaban a pegarles, a afligirles. Los echaban a los leones. Le echaban, hermanos, y los encendían en aceite y los ponían ardiendo. Pero dice la Biblia que mataban a uno, se convertían en 10. Mataban a 10, se convertían en 100. Mataban a 100, se convertían en 1000. Porque esta obra no es obra de hombre. Esta obra es obra de Dios. ¡A su nombre! Estaba el Evangelio en su apogeo, aunque había muerte, aunque había persecución, pero la gente creía en el Evangelio. La iglesia comenzaba a expandirse y viendo los apóstoles cómo la iglesia comenzaba a expandirse, comienzan a escribir las cartas y el primero que escribe la carta es Jacobo, el hermano del Señor, y empieza a decir en el año 45, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que estáis esparcidas, salud, tranquilidad, salvación, persistencia, seguir adelante, bendito sea su nombre. Después, hermano, viendo, hermanos, todo lo que estaba generando Pablo, en el año 50 escribe su carta y ahora escribe, hermanos, a los tesalonicenses. Y empieza a decirles por la persecución, por las muertes que había. Y les dice, porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Porque este mismo Dios o Jesús, que los muertos murieron en Él, Él mismo descenderá. Y los muertos en Cristo resucitarán. Es decir, el Evangelio se estaba empezando a aprender y había dudas. Había temor, había miedo. Y Pablo, hermanos, escribe también a los Gálatas diciéndoles, estoy perplejo de que tan pronto, en poco tiempo, habéis recibido la verdad y ahora os marcháis a otro evangelio. No es que haya otro, es que os engañan. Y empezaba Pablo con mucho cariño, con mucho tacto, a recriminarles el que se echaban para atrás. En ese mismo tiempo escribe a los corintios en el año 55 y a los romanos. A los corintios les empieza a insultar. No me lo puedo creer. Una iglesia con tantos dones, una iglesia con tanta bendición, que aún se cometan pecados, que aún los gentiles no lo hacen. Y empieza a recriminarles, empieza a decirles que se pongan en orden, que tomen el pacto de Dios en orden, que sean gente agradecida al Señor. A los romanos les escribe y les dice que el hombre en su pecado está destituido de la gloria de Dios, que no hay manera de salvarse fuera de Dios, ni por lo majo que seas, ni por el apellido que tengas, ni porque seas de la mejor familia, que no te salvas por eso. El que mejor predica, el que más pastorea, al que más regalo le da, que no te salvas por eso. Te salvas porque hay una sangre que limpia, una sangre que perdona. Bendito sea su nombre. Todo este panorama bíblico había persecución, muerte, había leones, gente que aserraban. Así que Marcos, viendo todo esto que la fe de algunos traía, empieza a escribir su evangelio en el año 60. Y ahora empieza a escribir y dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La gente comienza a tener fe otra vez.
la gente comienza a fortalecerse, la gente empieza a tener una fe positiva, porque hay una información grande que les informa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un evangelio reducido, con pocos capítulos. Fijaros, en aquella época Pablo escribe a los Efesios en el año 60 y les dice que el hombre es salvo por gracia, que no necesitaba nada. El hombre es salvo por gracia y eso no era de uno mismo, eso era el don de Dios. A Colosas les dice: si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Viendo todo esto escenario, ahí estaba el evangelista Lucas, el médico, un hombre gentil, un hombre estudiado, con carrera, con categoría, y empieza a ver todas las cosas que había, algunas ciertas, otras exageradas y otras que no venían a cuento. Así que él escribe su evangelio y dice: puesto que muchos han intentado de poner las cosas en orden, que han sido entre nosotros ciertísimas, me han parecido a mí, después de haberlas estudiado detenidamente, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, el evangelio más en línea, el evangelio más exacto, el más estudiado, el que menos problemas provoca, es el evangelio de Lucas, porque fue estudiado al milímetro. Yo digo que bendito sea la palabra de Dios. A su nombre. Pedro, viendo todo esto, él también aporta y dice: porque tenemos la palabra profética más exacta. No necesitas más, no necesitas más, solamente con la Biblia te puedes salvar. Hay gente que no conoce la Biblia, y cuando no conoces la Biblia, no conoces a Dios. Ya puedes orar 26 horas, bueno que no, el día tiene 24. Ya puedes orar 24 horas, como no leas la Biblia. ¿A quién oras tu corazón? ¿A quién? Si te hablan de la Virgen María, ya estáis capaz de orar por ella. Pero cuando uno lee la Biblia, se entera del amor del Padre, porque Él es grande. Bendito sea su nombre. Viendo todo eso, el pueblo gentil se estaba convirtiendo. Mateo no quiere quedar desconocido, así que Mateo escribe su evangelio a los gentiles y comienza a presentar a Jesús como rey. Bendito sea su nombre. Pasaban los años, hermanos, y viendo Juan que con los años, a carrera larga, todo el mundo se cansa. Estaba viendo, hermanos, que ya empezaban a florecer falsas doctrinas, gente que iba en contra de la divinidad de Jesús, gente que ya decía que Jesús era un Dios menor. Así que Juan, en el año 85, comienza a escribir su evangelio y empieza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. Fijaros, hermanos, después escribe sus cartas y en primera de Juan dice: el que era desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que sentimos al lado de Él, tocante al verbo de vida. Es decir, hermanos, que estaba viendo una batalla en contra de Jesús. Pero ¡ay, qué bien! Que los apóstoles estaban guiados por el Espíritu Santo, escribiendo la armonía de la palabra, para que viéramos que Jesús es nuestro Salvador. ¡A su nombre! Por último, en el año 95, después de Cristo, escribió el gran libro de la Revelación, el gran libro de Apocalipsis, donde todas las cosas se encierran y donde todas las cosas tienen un broche. Es más, donde todas las cosas tienen su cumplimiento. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis se reduce en el Apocalipsis, donde no habrá más. Dice la Biblia: cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. La iglesia crecía,
otra vez cogían fuerza, habían cogido oxígeno y seguían. Los mataban, los aserraban, los metían con los leones, los untaban en aceite, les ardían y seguían creyendo. Ay, qué poquita gente quería ser predicador en aquel tiempo. Se levantó un nuevo emperador en el año 232, 36, y ahora, hermanos, llamado Constantino, observó que matando a los cristianos no adelantaba nada. Conforme los iba matando, se iban convirtiendo. Era una guerra que no tenía mucho fruto. Así que, pensando, queriendo dominar el imperio romano y también la religión, por medio de una visión que tuvo, que no sé quién le daría la revelación, pero vio un círculo y una cruz ardiendo. A ver quién sería el que le daría la revelación. Pero bueno, él dice que sintió de que tenía que unir el Estado con la Iglesia. Así que llamó a los altos cargos de su imperio, y también llamó a los representantes de la Iglesia cristiana en aquel tiempo. Y después de varias reuniones, Constantino logró hacer esta fusión de la Iglesia con el Imperio Romano, y de esta fusión nació la Iglesia Apostólica Romana. Ahora no había persecución. Ahora a nadie se le echaban los leones. Ahora podías andar por la calle, podías gritar: soy cristiano y voy a la sinagoga. Ahora solamente había una religión, y era el catolicismo. No había persecución. Pero fijaros, hermanos, en aquel tiempo, para poder gobernar al hombre, Constantino llamó a un hombre llamado Jerónimo, un hombre que era doctor en letras, un hombre, hermanos, que era profesor en lengua, y le encargó que tradujera los escritos hebreos a la lengua oficial del imperio, que era el latín. El griego ya se había dejado de hablar y ahora todo el mundo hablaba latín. Así que este Jerónimo cogió los libros escritos en griego, cogió también la Septuaginta y comenzó a traducir al latín. Y dice la historia que cuando él tradujo al latín, surgió una versión nueva, y esa versión se llamaba la Vetus Latina. Esta versión fue fundamento, fue como algo que acogió la Iglesia Católica para fundar su fe en el imperio. Pero el tiempo pasó y veían que no podían dominar. Así que llamaron otra vez a Jerónimo y le propusieron que hiciera una versión adaptada a lo que ellos querían poner. Así que este Jerónimo volvió a coger la Vetus Latina y comenzó a traducirla de nuevo, y en esa comenzaron a introducir las ideas e introdujeron lo que ellos querían para poder dominar al hombre. Y ahora la Vulgata Latina, que fue la que surgió de esa nueva traducción, desplazó a la Vetus Latina, y ahora la Vulgata Latina era la Biblia específica, la Biblia que había cogido todo el imperio, pero eran versos torcidos, eran versos manipulados. Era una Biblia confeccionada a lo que ellos querían. Esa Biblia introdujeron el purgatorio, introdujeron la intercesión por los difuntos, la virginidad perpetua de María, la veneración de los santos y las imágenes, la Virgen María como intercesora y Madre de Dios, la institución católica como el único organismo que tenía poder para salvar las indulgencias, y más doctrinas que surgieron de esa Biblia llamada Vulgata Latina. Eran tiempos oscuros, tiempos donde el hombre dominaba al hombre, donde había, hermanos, opresión,
no había libertad para poder ser cristiano. Todo era algo, un subyugo, donde el hombre tenía que hacer lo que en aquellos tiempos los obispos, los curas querían hacer. Tiempos oscuros donde el evangelio apenas se podía ver, no brillaba. Pero así como en los tiempos de Zorobabel, Dios derramó sobre sus siervos su espíritu y varios hombres fueron iluminados por la luz del evangelio. Y en 1515, un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, humanista, un hombre, hermanos, con categoría en el pueblo católico, un hombre universitario, había escrito muchos libros del catolicismo y era un hombre muy respetado. Tomó, hermanos, la Vulgata latina, cogió, hermanos, otros escritos en latín y lo tradujo con textos tardíos. Hizo una traducción solamente del Nuevo Testamento, pero dice la historia que hizo una limpieza tal que casi la deja en el original. A ese texto le llamaron el Textus Receptus o el texto recibido. Cuando él lo editó, grandes problemas tuvo que tener. Dice la historia que Erasmo de Rotterdam tuvo que huir porque le habían puesto precio a su cabeza. Dice la historia que cuando Martín Lutero llegó a leer el libro o la traducción del Textus Receptus, porque eran amigos, habían estudiado en el mismo monasterio de los agustinos, dice que cuando Lutero escuchó y leyó el Textus Receptus, dice que vio la gracia de Dios abierta. Dice que entendió que el hombre no necesitaba nada para ser salvo, solamente creer en la gracia. No había que aportar indulgencias, no había que hacer sacrificios, no había que golpearse, no había, hermanos, que hacer nada, solamente dejarse caer en la gracia de Dios. Era lo que le faltaba. Dice la historia que cogiendo este Nuevo Testamento se marchó, hermanos, hacia Alemania, pero también lo apresaron y ahora, hermanos, tuvo que huir. Y ahora dice, hermano, la historia que fue detenido en un castillo en Wittenberg y allí tradujo toda la Biblia en alemán. Comenzó su reforma en Alemania. A Erasmo de Rotterdam lo cogieron y lo quemaron en la plaza pública. Pero el evangelio seguía, hermanos, expandiéndose. Y ahora, hermanos, dice la historia que cuando Martín Lutero escuchó y leyó esto, sacó 95 tesis en contra de la Iglesia Católica y los clavó en la puerta de la catedral. Rápidamente la Inquisición llamó a Martín Lutero. Y ahora dice, hermanos, que le decían que se retractara de lo que había dicho y escrito. Le pusieron, claro, precio a su cabeza y tuvo que huir a Alemania, que allá comenzó. En el año 1518, en Europa se levantó otro fuego del evangelio y un hombre, hermanos, llamado Francisco de Encinas, natural de Burgos, un fraile. Dice la historia, hermanos, que cuando recibió esto que escribió Martín Lutero y Francisco de Encinas, entendió el plan de Dios y abrazó la fe cristiana. Rápidamente la Inquisición se dio cuenta y dice la historia que Francisco de Encinas tuvo que huir a Basilea y estando en Basilea, era un doctor en letras, dice la historia que él cogió los escritos, cogió el Textus Receptus y cogió otros escritos y tradujo al español en prosa la Biblia del Textus Receptus, solamente el Nuevo Testamento, el primer español que tradujo la Biblia al español. Pero la Inquisición, hermanos, lo perseguía. Marchando a Amberes fue apresado y lo llevaron a la cárcel de Bruselas. Estando en Bruselas se escapó y se volvió a ocultar en Amberes, pero a la edad de 35 años murió por la peste negra. Es decir, hermanos, que el evangelio iba creciendo. En aquel tiempo, hermanos, hubo persecución en España. La Iglesia Católica, la Inquisición se levantó contra toda aquella persona que no tenía la fe cristiana. Y dice la historia que un cierto hombre
recibió también este evangelio de Francisco de Encinas, un hombre llamado Juan Pineda. Y ahora dice la historia, hermanos, que este hombre era catedrático, universitario de la catedral que está en Salamanca. Y abrazando esta fe cristiana, tuvo que huir de España porque la Inquisición lo quería matar. Huyó con su secretario, Juanillo Fernández, y también huyeron a Basilea. Basilea era una ciudad independiente de libre expresión, por eso todos recurrían allí. Y ahora dice la historia que Juan Pérez de Pineda cogió el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas y lo revisó. Y lo único que hizo fue alguna falta de ortografía, pero hizo muchos ejemplares y muchos libros cristianos. Y ahora con su secretario iban ahí a divulgarlo, a esparcirlo. Pero dice que la Inquisición lo cogió. Y ahora Juan Pérez de Pineda también lo quemaron en la vía pública. Le untaron con aceite, lo pusieron en una estaca y allí lo quemaron públicamente. Juanillo Fernández, su secretario, cogió los escritos, cogió los Nuevos Testamentos y pasó las fronteras de España. Llegó al reino de Navarra, pasó por Aragón y llegó, hermanos, a Andalucía, a un pueblo pequeñito que se llama San Isidro del Campo. Y en ese monasterio que había en ese pueblo, San Isidro del Campo, había unos frailes, unos monjes. Uno de ellos se llamaba Casidoro de Reina y otro se llamaba Cipriano de Valera, que cuando vino Juanillo con ese Nuevo Testamento y con los libros cristianos, abrazaron la fe y también se convirtieron al cristianismo. La Inquisición se enteró de esto y marcharon a por ellos. Casidoro y Valera se marcharon y se fueron a Francia y se escondieron en Basilea. Pero a Juanillo Fernández también lo cogieron y lo condenaron por vender libros prohibidos. Y dice la historia que también fue quemado en una vía pública. Es decir, hermanos, que cuando el Evangelio se estaba explotando, cuando el Evangelio estaba creciendo, la Inquisición venía frenando. Pero cuando Casidoro de Reina y Cipriano de Valera fueron a Basilea, allí estaba Juan Calvino. Y Juan Calvino tenía su iglesia. Y ellos estuvieron un tiempo con Juan Calvino, pero la Inquisición iba por ellos. Así que dice la historia que Casidoro de Reina se marchó a Inglaterra y llegando a Inglaterra fue pastor de una colonia de españoles, mientras que Valera se quedó con Juan Calvino y llegó a ser su discípulo. El tiempo volvió otra vez a perseguir a Casidoro, así que Casidoro tuvo que huir y bajó otra vez aquí a Basilea. Y estaba Cipriano y estaba Calvino, y ahora le propusieron que fuera pastor de ellos, pero claro, no pudo ser por mucho tiempo, porque se le oponían en doctrinas de gracia. Casidoro predicaba que el hombre era salvo por gracia, que no había que hacer nada, que todo era por la gracia de Dios. Calvino y Valera, sin embargo, decían que había una predestinación, una elección, algo que Dios había escogido, y de ahí su libro, Institución de la Vida Cristiana. Tuvo que huir otra vez y ahora se marchó otra vez a Basilea, y estando en Basilea se hospedó en la casa de un hombre rico, y este hombre le dijo que le pagaba el proyecto de poder traducir la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, al castellano. Así que Casidoro de Reina, dice la historia, que cogió todos los pergaminos existentes en aquel tiempo, cogió el Códice Bizantino, cogió el Textus Receptus, tomó el texto siriático y algunos libros más, también la Biblia de Ferrara, la Biblia de Francisco de Encinas y algunas cosas más que él tomó, y dice que estuvo estudiando 12 años. 12 años privado, 12 años encerrado, 12 años estudiando para que hoy leamos la Biblia, 12 años sin tener vida social porque le perseguía la Inquisición, 12 años privado de familia, 12 años escondido sin poder darse un paseo por la calle. Pero dice la Biblia que al final de los 12 años la Biblia fue traducida, Antiguo y Nuevo Testamento, en el 1569 por Casidoro de Reina. Que Dios bendiga la palabra de Dios.
A esta Biblia se le llamó la Biblia del oso. Desde aquel tiempo hasta ahora ha seguido habiendo persecución, ha seguido habiendo gente que han sido maltratados por la Biblia, por tener libros cristianos. No te mataban, tenías la Biblia, te aserraban el cuello. Por tener una escampita, no te mataban, tenías una hoja de la Biblia y acababan con tu vida. ¿Cuánta gente ha muerto por la Biblia? ¿Cuánta gente ha padecido porque hoy tengamos esta Biblia? Yo quiero decirte en esta tarde, valora lo que es la Biblia. ¿Cuánta sangre ha costado? ¿Cuántos mártires han muerto para que hoy la tengamos en casa? Para que adorne la biblioteca, para que la pongamos en el coche y no nos multe el guardia, para ponerla, hermano, simplemente de adorno. La Biblia es para leerla, la Biblia es para creerla, la Biblia es para comérsela, en el nombre de Jesús. Le digo que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Dicen amén. Finalizo diciéndote, si lees la Biblia, conoces a Dios. Si lees la Biblia, no necesitas preguntar qué se puede hacer y el qué no. Preguntas mucho. ¿Se puede hacer esto, pastor? ¡Lee la Biblia! El que lee la Biblia solamente tiene un resultado y es santificarse.